Ok. Bueno, muy buenos días. Yo soy la doctora Silvia Guzmán Sánchez. Les voy a hablar un poquito de la evaluación de la radiografía de tórax en el contexto de la valoración preoperatoria. Es un honor para mí estar este día con ustedes en este congreso. Damos inicio. Dentro del contenido vamos a hablar un poquito de los objetivos de esta presentación, de la introducción, que es importante de saber las bases físicas para este estudio, cuándo está indicado, qué es lo que vamos a estar buscando y finalmente, pues, qué es lo que obtenemos o el resultado de la realización de este estudio para la evaluación adecuada del paciente antes de su cirugía, principalmente cirugías selectivas. Bueno, hablando un poquito de la introducción, hay que recordar sobre los rayos X que fueron descubiertos un 8 de noviembre de 1895 por el físico austriaco, este, un famoso Röntgen, William Conrad Röntgen, que dentro de sus experimentos, pues realizó una, de manera incidental, una fotografía a través de unos rayos con los cuales se estaba experimentando, catódicos, que fueron impactados sobre un papel pintado con una sustancia fluorescente sensible a la luz, conocida como platinocianuro de bario. Al hacer esta incidencia de estos rayos catódicos, se formó la primera imagen o la radiografía que dio pie u origen a lo que hoy tenemos como los rayos X que utilizamos en la vida cotidiana de la práctica médica. Inicialmente, bueno, una vez ya descubiertos estos rayos X, se empezaron a dar utilidad o uso desde ese primer año en el que fueron descubiertos y se empezaron a reacomodar sótanos y bodegas de los hospitales para convertirlas en modestas salas de radiología o salas de estudios como se conocían, y ahí fue donde se empezó como tal a dar inicio al departamento de radiología. Este primer departamento fue fundado en Glasgow en 1896 y como tal la primera radiografía de tórax se fue presentando hasta en este mismo año. Y bueno, empezábamos a ver que los pacientes mismos sujetaban pues la placa donde finalmente se imprimía la imagen y se ponía bueno, se incidían los rayos sobre el paciente. Esta es una radiografía de tórax, o bueno, la primera radiografía de tórax que se realizó en 1896. Entonces podemos ver la calidad de imagen que se tenía, ¿no? En ese tiempo. Entonces, ahorita hablando de los objetivos que vamos pues ahora sí que abordar, o principalmente queremos alcanzar, las metas a alcanzar, es que debemos de destacar la relevancia de los hallazgos de la radiografía de tórax que pueden llegar a tener un riesgo de alta morbilidad o mortalidad perioperatoria en el paciente en una cirugía electiva. Evidentemente, un paciente que no sea cardiópata o con enfermedad pulmonar ya conocida. Aportar también la información suficiente para que la programación de estos pacientes tengan una disminución del riesgo y que una menor estancia hospitalaria, ¿no? También esto nos va a ayudar a disminuir los gastos hospitalarios. Y documentar un estado previo o basal del paciente antes de la cirugía. Esto es importante porque cuando se llegan a presentar las complicaciones, pues evidentemente, pues sí es favorable tener una información antes y un después de. Entonces, ¿cuándo está indicada entonces una radiografía de tórax en un paciente que no tenga enfermedad pulmonar ni enfermedad cardíaca? Bueno, siempre lo ideal o que se presente es el paciente mayor de 60 años, pacientes con enfermedad cardíaca o pulmonar. En estos, pues prácticamente es de cajón, independientemente de la edad que tengan, pacientes fumadores, antecedentes de enfermedad tuberculosa o que no cuenten con una radiografía de tórax normal en los 6 meses previos a la realización de la cirugía. En este caso, bueno, es importante tener en cuenta que
todo paciente asintomático menor de 60 años no requiere como prioridad la realización de una radiografía de tórax preoperatoria. Realmente las limitantes, bueno, las indicaciones son estas y el paciente pues debería de estar, digamos, bien evaluado antes de la cirugía electiva. También es importante considerar que todo paciente que tenga diabetes, hipertensión o alguna enfermedad crónico-degenerativa va a ser candidato a realizar una radiografía de tórax independientemente de la edad. Bueno, una vez que se haya adquirido la radiografía de tórax, es importante hacer una evaluación de esta radiografía. Y esto tiene que ver con la técnica, o vamos a evaluar tanto la técnica con la cual fue adquirida esa radiografía, desde cómo fue la incidencia del rayo, y esto va en relación a la posición que va a tener el paciente respecto al chasis. Vamos a tener que podemos tener una proyección, por ejemplo, en anteroposterior, donde el rayo incide desde la parte anterior del tórax y sale por detrás, o una proyección postero-anterior, donde el rayo va a incidir en la espalda del paciente y va a salir hacia el frente. Entonces, en este caso, por ejemplo, es importante decir que la delección va a ser la postero-anterior a una distancia de 1.8 a 2 metros de distancia del sitio de la emisión del rayo, y el paciente tiene que estar en una inspiración profunda y apnea. La exposición también tiene que ver en cuanto al miliamperaje y kilovoltaje que estemos aplicando en el equipo, y esto, bueno, ya está normado de la cantidad en que se tiene que aplicar, que no puede exceder de 3 a 5 milisegundos, y es de 90 a 110 kilovolts, ¿no? Entonces, también es importante que nuestro paciente, en la posición en la que está situado, pues tiene que haber un centraje y rotación que tenemos que evaluar. ¿Por qué? Porque a veces nos puede llegar a hacer una silueta, o una mala técnica nos puede llegar a formar imágenes que no existen, o hacer algunas estructuras de mayor tamaño, magnificarse, o de reducirse el tamaño según también el sitio de cómo fue la incidencia del rayo. En este caso, aquí tenemos un ejemplo de una radiografía de tórax en una proyección postero-anterior, donde vemos libres completamente ambos pulmones. Podemos evaluar que el centraje pues está bien centrada, la columna está completamente alineada, la inspiración del paciente es una inspiración profunda y se encuentra en apnea. No vemos movimiento en ningún, digamos, imagen que veamos que se desliza, que puede llegar a condicionarnos que esto realmente pierda calidad de esta radiografía. Y bueno, la exposición es adecuada porque nosotros estamos viendo bien todos los vasos desde el ilio hacia la periferia. Incluso nos marca la norma las reglas, que no debe de llegar hasta la periferia del pulmón, sino que hasta 2 centímetros por debajo donde está la pleura. Entonces, son prácticamente 2/3. Si dividiéramos el pulmón, vamos a ver que son 2/3 en los cuales vamos a estar evaluando o visualizando adecuadamente los trayectos vasculares, y el último tercio se va a encontrar libre, como si tuviera únicamente aire, ¿no? Entonces, en esta pues tenemos una adecuada técnica. Y bueno, aquí para evaluar el centraje y la rotación es importante conocer, por ejemplo, que lo que vamos a trazar es una línea que siga las apófisis espinosas de las vértebras, y de ahí vamos a evaluar la distancia en la cual se encuentran el borde medial de las clavículas. En este caso, por ejemplo, vemos que la clavícula izquierda está más alejada de la clavícula derecha. Por ende, pues vemos que está rotada esta radiografía. Les puse este ejemplo también porque vemos que también hay un aumento o una
una alteración en la exposición porque vemos que este paciente tiene una sobreexposición a los rayos X debido a que la vascularidad pulmonar no la estamos evaluando adecuadamente, ¿no? Se puede evaluar parcialmente los vasos del tercio inferior del tórax de ambos hacia la periferia, pero en el tercio medio y en el tercio superior incluso desde la región periliar o desde el primer tercio no lo estamos evaluando, no lo estamos visualizando. Entonces aquí tenemos una técnica de sobreexposición. Entonces esta radiografía como tal no sería una radiografía adecuadamente evaluable para una valoración preoperatoria, ¿no? Entonces sí es importante tomar en cuenta todos los aspectos que tenemos de la técnica para que pueda hacer una radiografía que se pueda considerar para hacer la valoración. Bueno, ya que tenemos el conocimiento de cómo se va a hacer la evaluación de la técnica o de la radiografía de tórax, si es una radiografía de tórax que puede ser diagnóstica o no, tenemos que evaluar dentro de los patrones de vascularización pulmonar cuáles van a ser normales o bueno, el patrón normal, reconocerlo y pues determinarlo que si está normal o no está normal y si no está normal, bueno, ¿qué patrón corresponde? Existen diferentes patrones radiológicos ya documentados, patológicos que, por ejemplo, nos hablan sobre la hipertensión arterial pulmonar, el patrón también de redistribución vascular o hipertensión pulmonar venosa, el de pletora pulmonar, hipovascularización pulmonar y el patrón vicariante. Dentro de los pues, menos frecuentes vamos a tener el vicariante, porque pues para esto pues hay que conocer prácticamente otros antecedentes del paciente. Y el resto pues son los que comúnmente pues a veces son los que nos enfrentamos en la vida diaria. Hablando del patrón de vascularización normal, entonces esto es lo habitual, lo que tenemos que encontrar en un paciente sano o que a pesar de que cumpla con algunas, digamos, patologías previas, que sea diabético, que sea hipertenso o que tenga algún otro antecedente de alguna otra enfermedad, esto, digamos, este patrón puede llegar a a modificarse, pero habitualmente si el paciente no tiene sintomatología cardíaca, respiratoria, es lo más probable que vayamos a encontrar. Entonces, ¿cómo va a ser una vascularización normal? Bueno, vamos a tener una distribución arboriforme, eso quiere decir que vamos a tener que los vasos van a surgir del ilio y se van a ir hacia la periferia en una forma como si fuera un arbolito. Esa distribución va a ir disminuyendo de su diámetro conforme se va alejando del ilio y siempre va a estar acompañada de un bronquio y ese bronquio va a tener el mismo diámetro o el mismo calibre del vaso. Esto nos va a dar un signo comúnmente llamado el signo del gemelo, en el cual tanto el diámetro del vaso va a estar del mismo diámetro del bronquio acompañante. Este es un patrón de vascularización normal y bueno, a esta relación se le conoce como relación bronquio-vaso 1:1. Es importante también reconocer que dentro de este patrón vamos a tener que la mayor cantidad de vasos los vamos a visualizar en los tercios inferiores de ambos pulmones. Hacia el tercio medio y ese tercio superior van a disminuir tanto en cantidad como también incluso el diámetro. Normalmente el diámetro va a estar un poquito más ensanchado hacia las bases que hacia los ápices. Eso es un patrón normal. Hay que recordar que pues en este caso también el gradiente de presión va a estar haciendo estos cambios y aparte pues evidentemente la gravedad pues va a favorecer a que los vasos de la base sean un poquito más prominentes. Pues aquí, como ya les expliqué, es una radiografía de tórax y estamos viendo pues el patrón normal. Incluso vemos que los bronquios acompañantes están pues del mismo calibre. Aquí podemos ver en un corte transversal de un vaso, un bronquio y tienen el mismo diámetro. Dentro de los patrones patológicos que vamos a tener, bueno, el patrón de hipertensión arterial pulmonar, bueno,
Como tal, el patrón de hipertensión se va a dividir en dos grupos. Uno va a ser el grupo de hipertensión arterial y el grupo de hipertensión venosa. ¿Cuándo vamos a decir que es un patrón de hipertensión pulmonar? Bueno, cuando haya un aumento de la presión arterial pulmonar media por arriba de los 25 milímetros de mercurio en reposo y esta va a ser evaluada por cateterismo cardíaco derecho. Si tenemos estas condiciones, bueno, ya decimos que sí tiene un patrón de hipertensión arterial pulmonar. Normalmente, pues eso no lo podemos hacer, pero pues igual nos ayuda o saber que cuando veamos estos cambios en la radiografía de tórax es porque este nivel de presión ya se está superando. Se va a dividir en precapilar, que corresponde a un patrón de hipertensión arterial pulmonar, y esto se va a dar por una presión de enclavamiento menor de 15 milímetros de mercurio y un mayor flujo vascular hacia la circulación arterial pulmonar o de las resistencias vasculares, y una hipertensión postcapilar que corresponde a una presión de enclavamiento capilar mayor de 15 milímetros de mercurio, lo cual va a condicionar un aumento de la presión de la circulación venosa pulmonar. Por eso es que se va a dividir tanto en una hipertensión arterial venosa, perdón, una hipertensión arterial pulmonar y una hipertensión venosa pulmonar o postcapilar. Entonces, hablando ya como tal del patrón de hipertensión arterial pulmonar, debemos de conocer que en este patrón se va a hacer evidente en la radiografía a partir de los 30 a 40 milímetros de mercurio y va a ser considerable cuando ya tenga un aumento de 50 hasta 60 milímetros de mercurio. Esto va a estar dado porque la vasoconstricción se va a presentar con esta presión de hipertensión y por ende los vasos sanguíneos ya se van a visualizar amputados. Cuando esta hipertensión progresa, puede llegar a condicionar o como tal ya manifestarse como un cor pulmonale cuando ya está también afectando la circulación cardíaca, y en la radiografía de tórax vamos a ver los cambios por una insuficiencia cardíaca derecha. Bueno, dentro de los hallazgos principales a evaluar en la radiografía de tórax en un patrón de hipertensión arterial pulmonar, vamos a tener que va a existir un aumento simétrico del tamaño de los ilios, que si nos visualizamos ya hacia el ejemplo de la radiografía de tórax, lo vamos a estar evidenciando por el ensanchamiento iliar simétrico que existe. El aumento del tamaño o diámetro de la arteria pulmonar principal, que lo vamos a identificar inmediatamente por debajo del arco aórtico. En este caso, en el paciente, aunque no es tan evidente, sí vemos cómo se ve casi del mismo diámetro, incluso que del arco aórtico, el diámetro de la arteria pulmonar. Esto nos está hablando de que esta está ensanchada, aún a pesar de que la aorta, pues por su trayecto en esta radiografía, nos hace un poquito de sombra. Vamos a visualizar también que las arterias pulmonares periliares o centrales, que son estas, las vamos a identificar ensanchadas, y por ende el bronquio que va a ir acompañante se va a ver de menor calibre o de menor tamaño respecto al vaso acompañante. Si vemos hacia este vasito, estamos viendo cómo el diámetro del vaso se ve más ancho respecto a su bronquio acompañante, que lo estamos observando al lado. Aquí ya se perdió entonces esa relación normal que es 1:1. También vamos a evidenciar que hacia la periferia, desde el tercio medio, si contamos el primer tercio, los periliares, luego el segundo tercio y el tercio distal, que sería el tercer tercio subpleural, vamos a ver que desde el segundo tercio el diámetro de los vasos va a estar marcadamente disminuido y se pueden ver incluso en algunos como si estuviera amputado, o sea, como si ese vasito ya no se continuara, ¿no? Entonces, esto también se presenta en el patrón de hipertensión arterial pulmonar. Hacia la periferia, ya, o incluso desde el tercio medio, vemos cómo hay un aumento de la radiotransparencia del parenquima pulmonar, y esto nos está hablando de
que hay una oligoemia. Este también es un signo que se va a evidenciar en un patrón de hipertensión pulmonar. Otro hallazgo que tenemos que evaluar es la arteria interlobar. En esta tenemos que el diámetro máximo normal para mujeres es de 15 milímetros y para hombres de 16 milímetros. La excedencia de este diámetro, cuantificada en una radiografía posterior de tórax, ya nos está hablando de que hay una hipertensión arterial pulmonar. Entonces, si nosotros nos damos cuenta en este ejemplo, vemos una arteria interlobar ensanchada, ¿no? Bueno, hablando de la hipertensión venosa o postcapilar, también llamada patrón de redistribución vascular, esta se va a presentar por un reflujo aurículo-venoso que posteriormente va a tener un reflejo vasoconstrictor venovasal, lo cual va a estar aumentando la resistencia al flujo. Va a favorecer el flujo al ventrículo izquierdo y el reclutamiento de las venas de los lóbulos superiores. Por ende, vamos a entonces a tener que el patrón habitual normal que teníamos se va a invertir. Por eso también se conoce como un patrón de redistribución vascular. Va a tener esta presencia de inversión de la relación normal del calibre de los vasos, de la base y los ápices. Eso quiere decir que si en lo normal lo vemos ensanchados hacia las bases y hacia la apical lo vemos de calibre disminuido, en este patrón se va a invertir. Vamos a ver el aumento de los diámetros de las bases, de los vasos hacia los ápices y hacia las bases los vamos a ver disminuidos. Puede llegar a acompañarse de una edema intersticial peribroncovascular perihiliar que va a dar un aspecto de deshilachamiento de los ilios o que en algunos pacientes puede llegar a ser muy borroso o de difícil diferenciación también con el borde cardíaco izquierdo. Se puede acompañar de líneas B de Kerley, que van a ser los engrosamientos intersticiales subpleurales perpendiculares y los podemos llegar a visualizar cuando ya este patrón o esta redistribución ha estado persistente. La consolidación por edema alveolar ya es una manifestación de ya datos de una falla cardíaca junto con un derrame pleural. Entonces, estos ya son, digamos, como manifestaciones más tardías o que nos hablan de una persistencia de esta hipertensión venosa pulmonar. En la radiografía, como vemos, en esta vamos a presentar aunado también los signos que ya habíamos visto parte en la arterial, que van a ser el ensanchamiento de los cilios. En este caso, si se dan cuenta, podemos ver los vasos de los tercios superiores con un mayor calibre o un mayor diámetro respecto a los vasos que están hacia las bases. Vemos que se ven de mayor, digamos, diámetro o calibre y también que el bronquio que se está acompañando se ve más pequeño hacia los superiores y hacia los inferiores todavía se conservan prácticamente un poquito más grandes respecto al vaso. Vamos a ver el edema broncovascular, principalmente hacia los cilios del bronquio, vemos como una pared engrosada, por así decirlo, con un aumento de la radiopacidad y el reforzamiento o remarcamiento bronquial o de la luz bronquial que nos va a estar hablando de ese edema peribroncovascular. En este paciente no es tan evidente como tal, pero sí podemos ver algunos engrosamientos de las paredes peribronquiales y esto nos habla ya también del avance de ese edema intersticial. En este paciente, pues no evidenciamos como tal las líneas B de Kerley aún, porque el avance no es tan severo. Bueno, el patrón de plétora pulmonar es otro patrón patológico de la vascularización y este está o nos indica principalmente un aumento generalizado del flujo en la circulación pulmonar. Es la causa más frecuente de este patrón se va a presentar por un cortocircuito cardíaco de izquierda a derecha, principalmente
pues visualizado en pacientes con CIA o CIB, ductus arterioso permeable, y también algunos pacientes que tienen o cursan con hiperparatiroidismo, anemia, incluso en el embarazo se puede llegar a presentar, y en la enfermedad de Paget. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a haber una dilatación de las venas y de las arterias por un aumento del flujo global. Entonces, esa dilatación se va a presentar en forma simétrica, y los vasos, y se va a extender hasta los vasos periféricos más próximos a la pleura. Si recuerdan, hemos estado hablando que se ven, si lo dividimos en tercios, entonces hasta el tercer tercio vamos a estar visualizando, o se van a estar todavía evidenciando bien claramente los vasos periféricos. También se va a tener una alteración en la relación bronquio-vaso. ¿Por qué? Porque los vasos van a ser más prominentes, los bronquios se va a permanecer en su tamaño normal, y pues vamos a ver que, digamos, puede llegar a ser de 1.11, 2:1, dependiendo también de la gravedad. Y bueno, se va a estar acompañando de cardiomegalia, y cuando a todos estos signos o a todos estos cambios se le agrega también la hipertensión pulmonar arterial, va a condicionar como tal. Esta se presenta, digamos, como una forma compensatoria, por lo cual, por evidentemente el aumento de las resistencias y todo, entonces esto va a condicionar una inversión del cortocircuito, que va a pasar entonces ahora de derecha a izquierda, y esto se conoce como el síndrome de Eisenmenger. Entonces, en vamos a estar evidenciando un patrón mixto de plétora con hipertensión arterial pulmonar. Vamos a ver los hallazgos que vimos en hipertensión arterial más los hallazgos de plétora pulmonar. Entonces, aquí tenemos un estudio de radiografía de tórax en el cual podemos ver de entrada, bueno, nos llama la atención que los vasos se van a ver marcadamente prominentes, incluso desde el ilio vemos cómo están ensanchados. Los bronquios permanecen en su tamaño normal, se ven más delgados respecto a los vasos, y también vemos esa prominencia de esos vasos hasta la periferia, pueden ser evidentes casi hasta la periferia, casi hasta contactar con la pleura, ¿no? Que lo normal es que casi desde el borde pleural hacia el ilio, 2 centímetros, no deberíamos estar viendo los vasos sanguíneos. En este caso los vemos ya casi a menos de 1 centímetro. Entonces, esto nos está hablando de que hay pues ahora sí que un aumento generalizado del flujo. También vamos a ver pues en este paciente la prominencia de la arteria pulmonar, la cardiomegalia, incluso podemos llegar a ver prominencia de la vena, del callado de la ácidos. ¿Esto por qué? Porque el flujo está aumentado, tanto arterial como venoso, ¿no? Entonces, esto está condicionando todos estos cambios. En este caso, este paciente, por ejemplo, ya se hace evidente el patrón mixto de plétora más hipertensión arterial pulmonar. Vemos una marcada cardiomegalia, el aumento del diámetro de la arteria pulmonar principal, el aumento del diámetro de la arteria interlobar, e incluso vemos la prominencia de los vasos y el edema también peribroncovascular que se va a estar acompañando. Aquí pues el paciente pues ya está cursando básicamente con una inversión de flujo. Se está agregando además un poquito de derrame pleural que está acompañando. Bueno, otro patrón que también se puede llegar a presentar es un patrón de hipovascularización pulmonar. Este va a estar condicionado por la disminución del calibre de los vasos e incluso en el número. Esta va a ser en forma bilateral y simétrica, y se puede visualizar como una hiperclaridad pulmonar que puede enmascararse con patrón reticular perihiliar debido a las arterias bronquiales dilatadas, que eso quiere decir que están dando como una compensación por la falta o por el diámetro disminuido de los vasos pulmonares normales. Esta disminución del flujo en la circulación pulmonar puede estar causada por enfermedades como la tetralogía de Fallot, un cortocircuito de derecha a izquierda,
o enfermedades vasculares pulmonares, ya sea como, o de la arteria pulmonar, por ejemplo, que pueden ser estenosis, atresia, agenesia o hipoplasia de la arteria. También puede llegar a visualizarse en tromboembolia pulmonar y el síndrome de Schweiger-James, que, bueno, en este caso va a afectar únicamente a un pulmón y se va a visualizar como una hiperclaridad pulmonar unilateral. Normalmente va a tener un origen vascular o cardíaco y pues también puede ser de origen pulmonar. En este caso puede estar presentado este patrón por un enfisema, por ejemplo, que es lo que va a condicionar este enfisema, bueno, que haya una destrucción del parénquima pulmonar y por ende va a aumentar la claridad pulmonar. Se va a ver con una mayor radiolucencia o radiotransparencia. Entonces aquí tenemos un estudio de radiografía de tórax en una proyección anteroposterior y vemos cómo hay un aumento de la radiotransparencia del parénquima pulmonar. Vemos la disminución incluso del calibre de los vasos, incluso hasta pareciera que están disminuidos en número. Vemos como el corazón incluso ya se ve como un corazón en forma de gota, ya no se ve como el corazón normal que vemos con la prominencia del ventrículo izquierdo. En este caso se ve como centralizado y en forma de gota. Entonces, esto condiciona pues el aumento de la radiotransparencia, que quiere decir que los vamos a ver más oscuros. Esto es un patrón de hipovascularización pulmonar, también conocido como oligoemia, y este puede también estar acompañando, por ejemplo, al patrón de hipertensión arterial pulmonar, como ya se los había comentado, precisamente por esto, por la disminución del calibre de los vasos. Okay. El patrón vicariante es un patrón que es un patrón que va a suplir la circulación pulmonar normal. Esto va a estar dado por parte de las arterias bronquiales y es como un sistema de vascularización accesorio al arterial pulmonar. Esta circulación arterial bronquial en condiciones normales no es visible, pero por ejemplo, si llega a presentarse alguna enfermedad que condiciona una importante disminución del flujo de la sangre a los pulmones a través de las arterias pulmonares normales, como ya habíamos mencionado, la tetralogía de Fallot, el bronquis arterioso, un TEP crónico o enfermedades de las arterias pulmonares, entonces van a entrar, digamos, en función estas arterias bronquiales para tratar de suplir esa falta de nutrientes a partir de la vascularización normal. Entonces, esta se va a componer por una red anárquica en las líneas de líneas radiopacas en contraposición de la disposición y distribución normal. Como ya habíamos comentado, la distribución va a ser arboriforme y dicotómica, que quiere decir que cada vasito se va a ir dividiendo en dos vasitos, cada vasito en dos vasitos, y por ende va a tener esa forma normal. Aquí en este paciente, en este contexto, esta vascularización puede llegar a provenir de las arterias bronquiales, de las arterias intercostales, en las mamarias internas o ramas de la aorta infradiafragmáticas, en las cuales este patrón que estamos viendo normal se va a ver perdido por una red que va a estar, digamos, supliendo de la periferia hacia el centro. Como tal, ejemplos de esta no les presento porque son muy raros. También se pueden llegar a presentar en pacientes bueno, en pacientes adultos, ¿no? Son más raros y se pueden presentar cuando hayan cambios posquirúrgicos, en los cuales también ya se pierde tanto la anatomía pulmonar como también la vascularización. Pero bueno, es de lo pues, menos frecuente que estamos viendo. En cuanto bueno, a los patrones de afectación intersticial pulmonar, es otra afectación que puede llegar a presentarse en los pacientes. Estos si recordamos, el intersticio como tal es el esqueleto del pulmón y por ende al verse afectado también va a condicionar cambios en la radiografía de tórax. No sé si recuerdan, el pulmón va a tener este esqueleto formado por tejido conectivo
que va a ir del centro hacia la periferia y se van a reconocer al menos 5 tipos de, de intersticio o 5 clasificaciones, por así decirlo. Entonces, ¿qué? Vamos a tener el intersticio peribroncovascular, que este va a ser el que va a brotar, digamos, desde el ilio y va a ir acompañando a los vasos y a los bronquios hacia la periferia. Entonces, este va a estar siempre rodeando al bronquio y a la arteria o a los vasos y se va a ir hacia la periferia, va a tener la misma distribución. De ahí va a existir el intersticio interlobulillar, que si recordamos, bueno, el pulmón va a estar constituido por múltiples lobulillos pulmonares secundarios y entre cada lobulillo se van a encontrar estos septos que lo van a dividir y esto va a formar el intersticio interlobulillar. Dentro de este lobulillo vamos a tener el intersticio intralobulillar, que van a ser estas líneas que van del centro hacia la periferia y este va a también darle soporte por dentro al lobulillo pulmonar secundario y donde llegan los vasos justo al centro es el intersticio centrilobulillar. Otro intersticio más que se reconoce es el subpleural. Este intersticio pues va a estar prácticamente hacia la periferia y va a estar rodeando al lobulillo y pues, obviamente al parénquima pulmonar, que va a dar el soporte y va a estar en íntima relación con la pleura. Entonces, siempre lo vamos a ver hacia la periferia. De acuerdo a estos patrones, de acuerdo a estos intersticio se va a formar patrones o se van a reconocer estos patrones, que es un patrón reticular, patrón nodular, retículo nodular, el patrón en vidrio deslustrado y el patrón de condensación o consolidación, que también en algunos autores manejan como un patrón de fibrosis pulmonar, que ya es como la afectación crónica y severa del intersticio. Cada patrón cada patrón va a estar relacionado con algún intersticio en específico que le va a condicionar esa forma. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, dentro de la afectación del patrón reticular, este puede llegar a ser difuso, puede ser focal y puede estar condicionado por diferentes patologías o enfermedades pulmonares del paciente. Patologías infecciosas, por ejemplo, que es lo más común. Esto se va a deber, por ejemplo, al engrosamiento, o este patrón va a estar manifestado por el engrosamiento del intersticio, principalmente interlobulillar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que entre cada septo o todos estos septos interlobulillares se van a ver engrosados y van a producir una red difusa o que puede ser focal. En este caso tenemos un ejemplo de una radiografía de tórax en póstero anterior y lateral y vemos cómo está el aumento de la radiopacidad generalizada por un patrón reticular difuso. Incluso vemos que aquí se está afectando tanto el patrón peribroncovascular como el interlobulillar e incluso vemos algunos engrosamientos septales subpleurales, que estos pues obviamente corresponden al intersticio subpleural. Entonces, todos estos engrosamientos como tal van a producir esa red y le van a configurar este aspecto. Aquí, bueno, se ejemplifica tanto muy bien en la radiografía posterior anterior como en la lateral. Vemos que normalmente el espacio retroesternal y retrocardíaco, que son los que normalmente tienen una mayor radiotransparencia, están aumentados en su radiopacidad por este patrón reticular. Otro patrón que que podemos estar viendo en la afectación intersticial es el patrón retículo nodular. En esta vamos a ver la combinación del engrosamiento tanto del intersticio, que puede ser interlobulillar o subpleural o peribroncovascular cuando son redes más gruesas, tanto con el centrilobulillar, que es el que nos va a dar principalmente el patrón nodular. Aquí tenemos una radiografía de tórax
por ejemplo, en la cual estamos evidenciando que hay un patrón, pues, mixto. ¿Por qué? Porque estamos viendo múltiples líneas radiopacas que van desde el hilio hacia la periferia, que llevan la distribución de habitual peribroncovascular, que pues corresponde a este intersticio, incluso interlobulillar, que vemos que sí se extiende hacia la periferia, e incluso algunos que son subpleurales del intersticio subpleural que corresponden, pero también llama la atención que hay esta presencia de micronódulos, nódulos muy pequeñitos que se ven principalmente hacia la periferia. En este paciente incluso también tiene afectación de algunos nódulos un poquito más grandes o radiopacidades más grandes que, si nos damos cuenta, están tendiendo un poquito hacia la confluencia y aumentan en mayor medida la radiopacidad del pulmón, en este caso en el tercio medio e inferior del pulmón derecho. Estos nódulos grandes como tal van a estar configurando ya un patrón de consolidación, pero para que digamos que sea un patrón de nodular intersticial, debemos de encontrar estos micronódulos que van a ser de tamaño menor de 2 milímetros. Este puede ser y bueno, en este caso, por ejemplo, este paciente tenía antecedente de tuberculosis y pues evidentemente vemos que corresponde a un patrón de tuberculosis miliar, que es donde mayor o más frecuentemente vamos a evidenciar este tipo de patrones. También puede estar presente en las enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, la tuberculosis e incluso la cistiocitosis de las células de Langerhans, así como en pacientes con metástasis. Entonces tampoco hay que descartar la malignidad, ¿no? Pues este paciente ya contaba con el antecedente y bueno, el patrón que es típico de una TB miliar. Bueno, otro tipo de afectación pues va a ser el patrón en vidrio deslustrado y consolidación. Bueno, como tal, ya todos conocemos el patrón de consolidación, que es pues obviamente un aumento de la radiopacidad que va a ser que va a condicionar un borramiento de los vasos. En este caso, les pongo este ejemplo porque aquí básicamente lo que les quería ejemplificar era el vidrio deslustrado, que este va a corresponder a un aumento de la radiopacidad, pero que va a ser de menor densidad que una consolidación. Por ende, vamos a estar visualizando como tal los vasos o el patrón vascular subyacente, y principalmente va a estar confinado o condicionado por el engrosamiento del intersticio, principalmente intralobulillar. Se puede estar asociado o casi siempre está asociado al engrosamiento del intersticio interlobulillar. Y bueno, cuando ya hay una afectación alveolar, pues ya vamos a progresar a una afectación, a una consolidación, como en este caso de este paciente, en el cual ya vemos áreas de consolidación donde ya no podemos diferenciar los vasos. Incluso este paciente tiene, si vemos, algunas otras afectaciones, como es un aumento pues, del tamaño del corazón, la cardiomegalia, un aumento o prominencia de la arteria pulmonar principal, y vemos deshilachamiento pues ahora sí que de los hilios por el engrosamiento peribroncovascular también. Aquí, por ejemplo, este paciente ya estaba progresando a un edema pulmonar agudo y por ende también el patrón de vidrio deslustrado va a estar visible en pacientes con edema agudo de pulmón. Lo clásico pues son las alas de mariposa, pero este paciente pues ya había progresado un poco más. Entonces ya se ve más severo y avanzó hasta la consolidación. Bueno, en este caso también tenemos otro ejemplo de otra radiografía de tórax en la cual pues podemos evidenciar, bueno, ese engrosamiento intersticial, vemos cómo se remarcan los septos interlobulillares, los septos incluso subpleurales y ese aumento difuso de la radiopacidad, pero que todavía nos permite ver algunos vasos subyacentes.
Otra de las consideraciones a tomar en cuenta en la exploración de la radiografía de tórax son los síndromes pleuropulmonares, que estos pues son un poquito más frecuentes de presentarse dentro del contexto de una valoración preoperatoria, debido a que hay pacientes que, por ejemplo, no se conocen con síntomas, pero sí tienen manifestaciones radiológicas. Dentro de los síndromes, pues vamos a encontrar el derrame pleural, el neumotórax, la consolidación, atelectasia y cavitación. El derrame, bueno, como tal, ya todos sabemos que el derrame pleural va a ser la ocupación del espacio pleural por el material de radiopacidad líquida. Este material puede ser linfa, puede ser sangre, puede ser agua, puede ser, bueno, puede ser exudado, trasudado, independientemente, pero van a tener la manifestación de una radiopacidad líquida en la radiografía de tórax. Es importante no pasarlo por alto porque a veces no vamos a tener el signo clínico clásico del menisco, ¿no? Que es cuando se borra el ángulo costofrénico y pues es evidente, ¿no? Ya ahí se eleva el parénquima pulmonar y vemos, ah, sí, derrame pleural, pero a veces no es tan evidente. Como sabemos, en las radiografías posterior anteriores, a veces tenemos que tener incluso hasta un volumen de aproximadamente 200 mililitros para que podamos evidenciarlo, pero por ejemplo con otras técnicas podemos evidenciarlo desde 75 mililitros de líquido ocupando el espacio pleural que condicionan pues un derrame, ¿no? Entonces, aquí les presento un ejemplo de un paciente que venía a una valoración preparatoria, se le toma la radiografía de tórax y nos llama la atención que en el tercio inferior vemos un borramiento del ángulo del ángulo cardiofrénico y del pulmón derecho, y evidentemente pues vemos que hay una elevación del parénquima pulmonar. Esto condicionado por la aparente ocupación del espacio pleural, porque si vemos el parénquima está elevado, pero como tal no está siendo ocupado dentro del parénquima. En la proyección lateral vemos o corroboramos cómo hay esa separación, digamos, del espacio de las cisuras por la ocupación de este mismo material, que si nos damos cuenta o ya digamos en reversa, nos regresamos a observar la radiografía posterior anterior, vemos que sí tiene como datos de una cisuritis, ¿no? Entonces, esto también nos traduce un derrame pleural y por ende, este derrame pleural al hacer el efecto de volumen sobre el parénquima nos va a condicionar una telectasia pasiva, es que es un hallazgo secundario. Y bueno, entonces, esta es pues un ejemplo un poquito menos clásico. Aquí les tengo otro ejemplo un poquito menos clásico del menisco, que clásicamente siempre nos ponen. Aquí no, por ejemplo, también tenemos este paciente, este paciente estaba en decúbito en una proyección anteroposterior y se realiza la radiografía de tórax y vemos también que en el hemitórax izquierdo hay un borramiento parcial del ángulo costofrénico y también del ángulo cardiofrénico, y esto también está condicionado por la ocupación del espacio pleural por un material que va a ser que es de radiopacidad líquida. No podemos determinar el origen de ese derrame, pero sabemos que está presente y hay que reportarlo. Bueno, otra condición que hay que buscar también o que puede llegar a presentarse es el neumotórax. En pacientes obviamente para cirugía electiva que están asintomáticos, pues va a ser muy raro que se presente, pero en condiciones de un paciente con antecedente de enfermedad pulmonar, con antecedente de presencia de quistes o bulas ya conocidos, estos pueden llegar a veces a presentar una ruptura y se puede llegar a presentar el neumotórax. Entonces, como tal, pues va a ser la ocupación del espacio pleural por material de radiopacidad aire. Y bueno, tenemos una radiografía de tórax. Este es un paciente, pues, ya posoperado que le colocaron la cánula de orotraqueal para la ventilación y pues bueno, fue por un barotrauma en el que se produjo pues el neumotórax y por ende pues la ocupación de gas por
del espacio pleural. Vemos cómo colapsa parcialmente el parénquima y este parénquima, pues bueno, tiene un aumento de la radioopacidad difuso que pues está condicionado por evidentemente la telectasia que se está condicionando por la compresión externa o extrínseca del pulmón. Bueno, ya como todos hemos hablado o es muy común hablar de la consolidación, que pues prácticamente nos traduce neumonía casi casi, entonces es importante saber que bueno, toda área en la cual haya una sustitución del espacio alveolar por material que sea, ya sea líquido, sangre o de otra característica que no sea gas, va a producir un área de consolidación. ¿Cómo se va a manifestar en la radiografía de tórax? Bueno, va a estar manifestado por un aumento de la radiopacidad con tendencia a la confluencia de bordes mal definidos que va a condicionar también borramiento del patrón vascular subyacente, se va a acompañar de broncograma aéreo y puede estar de localización únicamente segmentario, puede ser multisegmentario, puede ser lobar, multilobar y puede ser uni o bilateral. Algunos autores también nos comentan que esta puede ser de una forma uniforme, eso quiere decir que va a ser una base pleural y un vértice ilear, y esa también es otra forma u otra característica que nos pueden llegar a agregar. Aquí tenemos pues una radiografía de tórax en un paciente anteroposterior en la cual podemos evidenciar el hemitórax derecho, la ocupación parcial por material de radiopacidad líquida. Si vemos hay un remodelamiento del borde pulmonar, hay un borramiento parcial del ángulo cardiofrénico y en el hemitórax izquierdo, vemos ya una ocupación también del espacio pleural por material de radiopacidad líquida, que incluso discurre hasta el tercio superior, y el parénquima pulmonar lo vemos heterogéneo por la presencia de esta área con aumento de la radiopacidad, que tiene bordes mal definidos, se acompaña del broncograma aéreo y como tal nosotros no podemos evidenciar el patrón vascular subyacente. Entonces, estas son las características clásicas de una consolidación. Y como les dije, puede estar condicionada ya sea por una neumonía, incluso las atelectasias también nos pueden dar este patrón similar de consolidación, puede ser también por una contusión pulmonar, todas estas condiciones que cambien el contenido aéreo del parénquima pulmonar por cualquier otro material. Entonces, eso nos va a condicionar una consolidación. Lo que hay que determinar es el origen de esa consolidación, que eso ya va acorde a los antecedentes clínicos del paciente. Bueno, dentro de las atelectasias, que es otro síndrome que se puede llegar a presentar, bueno, esta también va a tener una similitud con lo que es una consolidación. Únicamente es que se van a manifestar dos diferencias principales. Las atelectasias, como tal, va a ser una pérdida del volumen del parénquima pulmonar, lo cual va a condicionar un aumento de la radiopacidad en forma habitualmente cuneiforme, pero también puede ser lineal, también puede ser laminar. Esta pérdida de volumen va a condicionar un agrupamiento de vasos y elevación ya sea de las cisuras o retracción de las estructuras adyacentes, que son signos directos o casi patognomónicos de una atelectasia. Si el paciente presenta estos cambios, ya consideramos que esa consolidación o esa área de aumento de la radiopacidad corresponde a una atelectasia. ¿Por qué? Porque básicamente se va a acompañar de los mismos cambios que tiene una consolidación, pero se le va a agregar el agrupamiento de vasos y la retracción de estructuras. Entonces, aquí tenemos por ejemplo,
dos ejemplos de atelectasias, en el cual, por ejemplo, en el tercio medio vemos del primer paciente, en tercio medio vemos un aumento de la radiopacidad que tiene una base pleural, vértice hacia el ilio, y tiene un agrupamiento de vasos. Vemos los vasitos un poquito más agrupados, incluso también hacia el tercio inferior del pulmón izquierdo. Vemos también otra imagen similar en la que vemos principalmente este agrupamiento de vasos, el área de aumento de la radiopacidad y la retracción de las estructuras, además de que también este paciente presentaba derrame pleural asociado. Ahora, en este segundo paciente vemos en el tercio inferior del pulmón derecho un aumento de la radiopacidad de base pleural, vértice ileal con agrupamiento de vasos, el broncograma aéreo que también puede estar presente, y aquí sí podemos ver un poquito más definidos los bordes respecto a una consolidación que principalmente sea por infección, ¿no? Entonces, incluso aquí podemos ver cómo jala tantito la pleura, y esto pues son datos de la presencia de atelectasias. Ahora, de acuerdo al origen de las atelectasias, se van a dividir en compresivas, obstructivas, pasivas, adhesivas y cicatriciales. Las compresivas van a estar originadas por la ocupación del parénquima pulmonar por alguna lesión, ya sea un tumor, un quiste que esté condicionando, pues ahora sí que el colapso parcial del parénquima pulmonar adyacente o que lo rodea. Una atelectasia obstructiva, bueno, vamos a ver que esta se va a producir por la ocupación de un bronquio o de la luz bronquial que condicione, pues evidentemente, el colapso del parénquima pulmonar hacia el cual está llegando. La pasiva, esta va a estar principalmente, es la que vemos con los derrames pleurales, incluso con los neumotórax, va a ser secundario a la ocupación del espacio pleural o espacio extrínseco al pulmón, que lo va a desplazar o comprimir. Y la adhesiva, bueno, esta se va a presentar en los pacientes recién nacidos cuando tienen una alteración del factor surfactante. Y la cicatricial, bueno, un paciente que ha cursado con alguna infección, algún proceso quirúrgico o cambio que le haya condicionado pérdida de parénquima pulmonar, ya sea, puede ser traumático también, va a generarse una cicatriz del pulmón, y esta, pues, evidentemente va a ser una atelectasia. Bueno, dentro de los síndromes también podemos encontrar a la cavitación. La cavitación, bueno, va a ser o va a corresponder a un espacio lleno de aire de baja atenuación que principalmente va a ser secundario a la necrosis, que esta posteriormente se va a expulsar pues ahora sí que del cuerpo a través de la vía aérea de los bronquios o del árbol bronquial hacia pues la atmósfera, y puede ser secundario a un proceso infeccioso subagudo o crónico, e incluso algunas veces puede llegar a traducir malignidad. Entonces, la cavitación comúnmente nosotros ya conocemos que una entidad muy frecuentemente que la produce es la tuberculosis, y bueno, aquí tenemos un paciente con antecedente de tuberculosis pulmonar en el cual vemos un aumento de la radiopacidad generalizada de ambos pulmones de predominio derecho, en el cual podemos ver algunas lesiones nodulares de un borde pues parcialmente nítido, grueso, pero que el contenido no tiene una menor radiopacidad o radiodensidad que la periferia. ¿Esto por qué? Porque la densidad que tiene o el contenido es de menor atenuación que lo está rodeando. Entonces, esto nos traduce una caverna. ¿Por qué? Porque el contenido básicamente va a ser aire, que puede estar acompañado de otra cosa, puede ser líquido también, pero va a tener menor densidad que el parénquima que se está adyacente, por el cual está pasando por un proceso inflamatorio y cicatricial, y pues evidentemente la necrosis. Entonces, esto pues va a condicionar ese anillo radiopaco con un centro radiotransparente o radiolúcido. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta caverna que está en el tercio inferior.
pero si nos vamos hacia el tercio superior, también podemos ver por debajo de la clavícula una segunda caverna con una pared un poquito más delgada. Aquí, ¿cómo podríamos diferenciar si es una caverna benigna o maligna? Bueno, pues el grosor de la pared nos habla también de qué tan benigna puede ser esa lesión. Si encontráramos una caverna única con una pared gruesa de más de 15 milímetros, pues ya podemos pensar que el origen ya no es infeccioso, sino puede ser maligno, ¿no? Un carcinoma que está, que puede cavitar. Entonces, aquí tenemos otro paciente en el cual se le tomó una radiografía de tórax y podemos evidenciar de la misma forma en ambos hemitórax la presencia de lesiones de morfología redondeada con una pared delgada, radiopaca, pero centro radiotransparente, que corresponden a las múltiples cavernas que tenía. Algunas tienen una pared mucho más delgada que otras, en las cuales sí se puede llegar a ver que es un poquito más gruesa, pero también pues el espesor de esa pared no es tan grande como para sospechar malignidad, pero pues sí pudiera corresponder con un proceso infeccioso. Incluso tenemos otras que son nodulares de contenido todavía, pues de material de tejido blando, probablemente por la radiopacidad que se presenta. Y bueno, otros hallazgos que podemos estar también evidenciando en las radiografías de tórax y que pueden llegar a tener relevancia en la valoración preoperatoria van a ser la desviación traqueal, masas mediastinales, un aneurisma aórtico, dextrocardia, cardiomegalia y fracturas vertebrales costales y claviculares que pueden llegar a presentarse, que estas pues son incidentales en pacientes que normalmente pues son asintomáticos. La desviación traqueal puede llegar a estar condicionada por masas mediastinales e incluso un aneurisma aórtico también nos puede originar una desviación traqueal. Entonces, por ende, les puse este ejemplo que pues básicamente engloba todas estas en las cuales vemos una ocupación prácticamente o un ensanchamiento pues muy bien delimitado del mediastino superior, en el cual vemos un desplazamiento de la tráquea hacia la derecha. Vemos como incluso la carina está prácticamente sobre la línea paravertebral derecha. Y e incluso pues no podemos delimitar bien el arco aórtico, pero bueno, parece que no pierde tanto su situación. En este caso, pues aparentemente el paciente tenía antecedente de una calasia y pues la dilatación tan marcada del esófago, pues fue lo que condicionó este ensanchamiento mediastinal y desplazamiento traqueal. Entonces, son también características que tenemos que reportar en la evaluación de la radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este paciente durante la cirugía, al requerir, por ejemplo, de intubación, pues obviamente con esta desviación traqueal puede llegar a tener complicaciones, ¿no? Entonces, como conclusiones, básicamente todos los patrones que estuvimos revisando, pues pueden llegar a manifestar o representar alguna patología pulmonar que no sea conocida por el paciente o incluso por el médico tratante. Y es importante reportarla. ¿Por qué? Porque va a tener repercusión sobre la evolución del paciente. Y bueno, actualmente pues ya se ha determinado que pues los hallazgos en la radiografía de tórax, en el contexto de la valoración preoperatoria, todavía tiene importante utilidad, tanto para disminución de los riesgos posibles, de las posibles complicaciones, o también para estar preparados para pues en espera de las complicaciones que van a presentar los pacientes que pues no sean como tal, digamos, que ya tengan un cambio que no pueda ser modificado, porque por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un área de consolidación y teóricamente estaba asintomático, pues puede ser que esté cursando con una neumonía que puede ser tratada y después volverse a reevaluar para programarse a cirugía. Pero en casos de que ya no se pueda, digamos, dar esa ventaja o no se pueda hacer esa electividad, bueno, hay que estar pendiente de las posibles complicaciones que se puedan presentar. Entonces, muchas veces también las radiografías pueden ser negativas, pero al final de cuentas el paciente puede llegar a tener complicaciones. Bueno, pues les agradezco su atención prestada.
Espero que sirva y que les apoye para las evaluaciones futuras. Hay que recordar que la radiografía de tórax pues todavía sigue siendo una gran herramienta y de bastante utilidad cotidiana, a diferencia pues de muchas otras que ya se han estado dejando de utilizar. La radiología convencional no ha perdido su utilidad y pues la evaluación de del tórax en la valoración preoperatoria pues todavía sigue siendo muy significativa. Muchas gracias.